Bueno, me alegra estar con ustedes. Es mi privilegio poder estar acá en Chetumal. Y tienen ustedes una linda ciudad, caliente, ¿no? Como mi país, Venezuela. Y tienen una linda bahía, lugares bastante interesantes, buena comida. Mm. Y aún no he probado todo, ¿no? Pero hasta ahora les doy A+. Hasta ahora va bien. Bien, hermanos, esta semana vamos a estar juntos. Nos vamos a conocer un poco, ¿verdad? Como hermanos de iglesia. Y también vamos a compartir la palabra. Seguramente vamos a visitar a algunas personas durante la semana. Vamos a estudiar seguramente la Biblia con más de uno durante la semana. Y vamos a tratar de hacer junto con el Espíritu Santo la obra de rescatar almas para el Señor. Usted podrá de repente tener personas con quienes está estudiando la Biblia o que usted piensa que de repente puedan ser candidatos para estudiar la Biblia, o personas que están allí en el valle de la decisión y todavía no terminan de decidirse. Personas que vienen a la iglesia por tiempos y medio tiempo y todavía no toman una decisión para entregarse al Señor, respetando toda voluntad propia y respetando las decisiones que la gente pueda tener. Sería bueno conversar con ellos y estoy a la orden para cualquier estudio bíblico que usted quiera que lo acompañe, cualquier visita que deseen hacer. Y vamos a trabajar juntos como un solo hombre, ¿verdad? Como un solo equipo para lograr que esto se dé. Yo no conozco su ciudad, ustedes la conocen. Yo no conozco a la gente, ustedes los conocen. Sin embargo, tengo de mi mano la experiencia de muchos años ministrando la palabra y ayudando a las personas a tomar decisiones. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de este caballero, Noé, a quien ustedes seguramente conocen por referencia. Yo tampoco lo conozco personalmente, ¿verdad? Solo por referencia. Y aunque tengo canas, no conozco a Noé. No se crean, ¿no? Vamos a mirar en la palabra lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Vamos a inclinar la cabeza brevemente y oramos. Y te damos gracias, Padre, porque cuando abrimos tu palabra, Señor, son tus pensamientos, es tu voluntad, es lo que tú deseas que nosotros conozcamos. Y nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos al momento, a los lugares, a las situaciones, las experiencias que están en la palabra y que tú quieres que sean atesoradas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que queden en nuestra memoria para luego compartir, para luego revivirlas, para luego recordarlas y ser animados en este camino que caminamos. Bendice a cada persona acá presente, Señor. Bendice a nuestros amigos que nos están visitando y que pueda ser el inicio de una nueva vida también para ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría saber quién en esta mañana está acá, que nos está visitando por primera vez o por segunda vez, o que ya ha estado con nosotros por algunos sábados, algunos meses, algunas semanas, visitándonos. ¿Alguien? Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Me alegra saludarla. ¿Cómo se llama el hermano? Iván Morales. ¿Y allá la hermana? Nancy Requena. ¿Y acá? Elisa López. Muy bien. Bienvenidos acá a la iglesia de Leona Vicario, ¿verdad? Nos alegra tenerles y esperamos que nos acompañen durante la semana. Cada noche a las 7:30 aquí vamos a estar para estudiar la palabra y para buscar, en medio de tanto tumulto que existe en este mundo, tanta cosa extraña y rara,
una chispa de esperanza, ¿verdad? Porque no puede ser que Dios esté mirando desde el cielo todo lo que está sucediendo en la tierra y que Él esté de brazos cruzados y que nosotros tengamos que estar sufriendo. Él tiene un plan y lo vamos a descubrir. Muy bien, hermanos. San Mateo, el capítulo 24. San Mateo, el capítulo 24. Allí vamos a mirar lo que Jesús dijo acerca de este hombre llamado Noé. La lectura bíblica de Hebreos, que no la vamos a mirar ahorita, solo se las voy a referir. La lectura bíblica de Hebreos capítulo 11, en Hebreos en el capítulo 11 está la galería de los hombres y mujeres de fe de la Biblia. Ahí está Samson, ahí está Gedeón, ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Noé, ¿verdad? Y hay otros, ahí está Rahab, la ramera, hay otros. Y la Biblia dice que gracias a su fe, ellos pudieron conquistar reinos, alcanzar promesas, etcétera, etcétera. Pero Noé es un caso muy particular. Noé es un caso muy particular porque la Biblia dice que Noé tuvo fe. Abraham también tuvo fe, ¿verdad? Isaac también tuvo fe. Pero Noé, dice la Biblia, con su fe, él condenó al mundo. ¿Qué hizo Noé? Condenó al mundo con su fe. Y vamos a leer Mateo capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Mateo 24, versículos 35 en adelante. Tengo un ministerio que se llama Volvamos a la Palabra y tengo una página de internet que se llama frankfloresbible.com. Así que yo los invito para que ustedes vayan a mi página cuando tengan un tiempo y se registren o me sigan en las redes sociales Frank Flores Bible. Allí siempre estoy posteando minutos espirituales, temas espirituales para crecimiento de la iglesia. Leemos desde el versículo 35 que Jesús dijo, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras no pasarán. Y luego dice, pero del día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre, dijo Jesús. Y luego dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia es muy particular cuando nos enseña acerca de un tema. Y una de las cosas que no debemos hacer es dejarnos llevar por lo que escuchamos. No debemos hacer eso. No es una buena práctica para el cristiano dejarse llevar por lo que escucha, aunque lo escuche dentro de la iglesia. Los bereanos, en los tiempos de los apóstoles, la Biblia dice que ellos eran más, la palabra que utiliza es la palabra dignos o responsables que los otros, porque ellos, de todo lo que escuchaban, ellos siempre buscaban en los rollos las cosas que escuchaban para comprobar que lo que escucharon era cierto, que estaba escrito. Y nosotros, hermanos, necesitamos tomar esa costumbre de escuchar y rectificar, comprobar. Estamos en un tiempo en el cual la Biblia se ha tomado para luchar contra sí misma. Acuérdense de Jesús cuando estaba en el desierto de la tentación. El diablo se le apareció, pero no se le apareció como diablo. El diablo trató de engañar a Jesús como engañó a Eva en el Edén. Él trató de engañar a Cristo después de haber pasado 40 días en comunión con su Padre. Dice la palabra que habiendo pasado los 40 días, entonces tuvo ¿qué? Hambre. O sea, no tuvo hambre por 40 días, sino que tuvo hambre al final de los 40 días.
de repente se le vino el hambre de 40 días. Ahora, ustedes y yo no sabemos lo que es eso. No sabemos lo que es estar un mes y 10 días sin comer y que de repente se nos venga el hambre de todo ese tiempo. Así que a Jesús le llegó la sensación del hambre y lo postró en el suelo como muerto. Y el diablo se le apareció para engañarlo, y cuando se le apareció para engañarlo, le citó la palabra. Porque ese es el diablo. ¿Tú crees en la Biblia? Bueno, te lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces el diablo usó la palabra para hacerle creer a Jesús que él tenía razón, pero Jesús también le citó la palabra. Porque el diablo citó la palabra, pero no la citó completa. En cambio, Jesús sí se lo citó completo. Así que, hermanos, necesitamos estar apercibidos. Y dice la Biblia que en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales vemos, escuchamos por doquier problemas, situaciones difíciles económicas, situaciones sociales difíciles, situaciones difíciles en las familias, situaciones delicadas con los hijos, situaciones de drogas, situaciones de alcoholismo. Pare usted de contar. Cuando abrimos las noticias no encontramos cosas bonitas, ¿verdad que no? Lo que encontramos en las noticias son malas cosas. Si usted se quiere deprimir y desanimar, lea el periódico. Y se desanima, se deprime, porque ¿qué ve allí? Muerte, robo, asesinato, mentira, engaño, política, que también es mentira y engaño. Más de lo mismo. Y la Biblia dice que el Señor Jesús va a venir. Y la Biblia nos dice también que los días en los cuales Cristo va a venir son como estos días. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cierto o no? Estamos viendo exactamente el reflejo de lo que Cristo dijo que iba a suceder antes de su segunda venida. Entonces el diablo se las arregla para que la iglesia no esté completamente apercibida. El diablo utiliza sus estrategias, sus estratagemas para evitar que el pueblo de Dios que conoce la palabra y que sabe que Jesús va a venir pronto esté listo para ese día. Ahora, permítame, me explico bien. Al diablo, hermano, no le importa que tú vengas al templo. A él no le importa. A él no le importa que tú te arregles el sábado por la mañana, te pongas tu mejor ropa y vengas al templo y traigas tu Biblia o vengas con una buena disposición. Ese no es problema para él. Él no se va a atravesar en la puerta a impedir que tú entres. Él no te va a crear un problema en la casa para que no vengas. Puede ser que lo haga, pero en general no lo va a hacer. Porque él sabe que venir al templo no es lo que te va a dar salvación. Él lo sabe. Y usted me va a decir, pero ¿y cómo? ¿Y entonces no vengo al templo? Venga, claro que sí. El apóstol Pablo dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino apercibiéndonos y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Eso dice Pablo. Pero el diablo sabe que la batalla por la salvación no se gana aquí. No es aquí. Porque ¿cuántas veces vienes al templo? Algunos, bueno, no sé si aquí en Chetumal hay, pero hay esas estaciones de gasolina en Estados Unidos que se llaman 7-Eleven, ¿no? 7-11. Y algunos cristianos son 7-Eleven. Vienen al templo el séptimo día de la semana a las 11 de la mañana. 7-Eleven. Y ya, y no vuelven, no regresan, vinieron a escuchar el culto y se fueron a su casa. Y todo el resto de la semana en su casa.
Entonces, hermanos, ¿qué sucede? El Señor Jesús va a regresar y el diablo no quiere que tú estés listo. ¿Y qué hace él para evitar que tú estés preparado? Entonces, él coloca o ayuda o te persuade, porque no te puede obligar, pero te persuade para que tu mente se quede fija en una situación, en un acontecimiento. Y mire lo que ha hecho. Mire lo que ha hecho. El diablo te dice: tienes que estar preparado para la segunda venida de Jesús. ¿Cómo? Eso es lo que te dice el diablo. Tienes que estar listo para la segunda venida de Jesús. Bueno, ¿y no se supone que eso es lo que yo tengo que hacer? No. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí ahora que yo soy un adventista? Yo tengo muchos años siendo adventista. ¿Cómo usted me va a decir a mí ahora que yo no me tengo que preparar para la venida de Jesús? No. Si tú tienes en tu mente la idea de que tienes que estar listo para cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, eso no es el objetivo, no es el foco, no el principal. Vamos a leer la Biblia. Versículo 37. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. ¿Como en los días de qué? De Noé. Repito, nosotros no conocimos a Noé, no estábamos allí. Esto sucedió hace miles de años atrás. Y luego dice Jesús: porque como en los días antes, y ahí está la frase, ahí está la palabra clave. Como en los días antes, ¿de qué? Del diluvio. ¿Qué pasó antes del diluvio? Bueno, número uno, no había diluvio. ¿Sí o no? Antes del diluvio, todavía no había diluvio. Dice la Biblia, como en los días antes del diluvio, estaban, ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo. Pero nosotros no sabemos lo que es eso, ¿verdad que no? Comer y beber. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Y luego dice, casándose y dándose ¿en qué? Eso tampoco se ve ahora. Imagínense ustedes, hermanos, qué bisturí tan preciso tuvo Jesús para decirnos con exactitud cómo sería la generación inmediatamente antes que todo terminara. Muchas gracias. ¿Cómo sería la generación que estaríamos viviendo inmediatamente antes de que Cristo venga? La gente estaría enfocada en comer y beber y en mantener relaciones sociales de matrimonio, casándose y dándose en casamiento. Y luego dice la palabra, hasta el día en que Noé entró al arca. Entonces, desde antes que cayera el diluvio, hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente de los tiempos de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Ya llovió? No ha llovido. ¿Ya cayó el diluvio? No ha caído el diluvio. Apenas Noé entró en el arca. Ahora pregunto, hermanos, ¿Noé entró al arca? Y cuando entró al arca, ¿empezó a llover? Tampoco. Pero Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la frase bíblica, la venida del Hijo del Hombre, no es un acontecimiento, es un proceso. La venida de Cristo no es un acontecimiento, es un proceso que toma días y tal vez semanas y tal vez meses y tal vez años.
Por eso la iglesia necesita prepararse, porque es un proceso. Y no se trata de que hoy, vino el hermano Francisco de Charlotte y nos tuvo una semana muy linda y oramos, estamos listos. No. ¿Ahora es cuándo, hermano? Versículo 39. Y luego dice el versículo 39, 3 palabras. ¿Cuáles son las 3 palabras primeritas que aparecen allí? Y no entendieron. Ahora, hermano, necesitamos nosotros asimilar esto antes que podamos predicar esto. Necesitamos asimilar dónde estamos nosotros parados, en qué situación espiritual está la iglesia de Leona Vicario, para poder entonces como iglesia predicarle a los demás la esperanza que tenemos. No puedo yo dar lo que no tengo. No puedo yo ir a predicar a otros que Jesús va a venir sin yo saber lo que eso significa, sin tener mi mente clara acerca del acontecimiento. Es como que yo les invite a ustedes a mi casa a comer un plato que yo nunca he comido. Y les voy a decir, mire, esto es delicioso. ¿Y ya tú lo probaste? No. No puedo. Y luego dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Y luego Jesús va a repetir, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la amonestación de Cristo de la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los tiempos de Noé. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en Noé. Vamos a enfocarnos un poquito en Noé y vamos a pensar en Noé. Para empezar, cuando el Padre o cuando Dios le dijo a Noé, Noé, voy a traer un diluvio sobre la tierra y tú hazte un arca de madera, de gofer, bla, bla, bla. Y le dijo, he aquí yo traigo un diluvio sobre la tierra y entrarás en el arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cierto? Eso le dijo Dios a Noé. Sorpresa, cuando Dios le prometió a Noé que iba a entrar en el arca con su esposa y sus hijos y sus mujeres, los hijos de él ni siquiera habían nacido. Wow. Noé, yo me imagino la impresión de Noé. Tú me estás diciendo que haga un arca que mis hijos van a entrar, pero yo ni siquiera tengo hijos. Los tendrás. Vas a tener hijos y se van a casar y todos ellos van a entrar al arca contigo. Así que Noé, imagínense ustedes lo que había en la mente de Noé, que Dios le habla y él le cuenta a su mujer, mira, Dios me habló y me dijo que haga un arca de madera con estas medidas y que en el arca van a entrar nuestros hijos. Y la mujer, hello, Noé, ¿cuáles hijos? Vamos a tener hijos. Así que Noé se puso a trabajar en el arca. Para que pudiese Noé trabajar en el arca, dice el espíritu de profecía, la madera de aquel entonces era tan resistente como la piedra. ¿Ustedes se imaginan cortar la madera? ¿Ustedes se imaginan qué habrá utilizado Noé? Ahora, hermanos, necesitamos quitarnos de la mente la idea preconcebida, diabólica y completamente equivocada de los tiempos prehistóricos que la evolución ha sembrado en la mente de la gente. Que la gente andaba con un mazo en la mano y con una ropa corta hecha de animales. Tenemos que sacarnos todo eso de la cabeza. La sierva de Dios dice que los tiempos antediluvianos han sido los tiempos de mayor luces en toda la historia del mundo. Los tiempos antediluvianos tenían a la raza más longeva y más inteligente que jamás ha habido sobre la tierra. Así que si nosotros nos jactamos de tener celulares y satélites y cosas, eso para ellos era un juego de niños.
Así que imagínese usted la era antediluviana, no era la era de que la gente vivía en unas chozas y que no hallaban que... No, hermanos. Para empezar, tenían la gran ventaja de que no llovía. Así que imagínense las casas. No tenían necesidad de techo, porque el sol tampoco los calentaba como ahora y el frío no existía como ahora. Antes la situación era completamente diferente. Nosotros no alcanzamos a imaginar todo. Pero si usted lee Patriarcas y Profetas y estudia lo que dice acerca del diluvio, usted se va a dar cuenta de todo lo que ellos hacían con las ramas de los árboles. Y con los árboles hacían enramadas y allí tenían sus casas. Los bosques de ellos eran dedicados a sus ídolos y eran una belleza y se competían en hacer mansiones de oro y de plata. De oro y de plata. No de cemento no, hermanos. Aquello era una cosa gloriosa. Pero más inteligentes que eran, más blasfemos que se volvían. Y dice la Biblia que Noé empezó a trabajar. ¿Y por cuántos años trabajó Noé? ¿Por cuánto, hermanos? 120 años haciendo un arca en un lugar donde no llovía. Y la gente de aquel entonces, nosotros tenemos prensa y tenemos Facebook y tenemos WhatsApp y tenemos los medios de comunicación. No imagino que no tendría esa gente que vivían 500, 600, 700 años. Así que ellos, hermanos, regaron la noticia de la locura de Noé así, a la velocidad de la luz. La regaron en el mundo entero. Y usted me va a decir, déjeme preguntárselo, no me lo diga. ¿Cuánta gente cree usted que vivía en los tiempos de Noé? ¿Como cuántas personas cree usted que había en el mundo en los tiempos de Noé? ¿Cuántos? ¿1000? ¿2000? ¿100,000? ¿300,000? Imagínense nada más. Vamos a sacar cuenta. Y no se preocupen que yo no los voy a tener aquí toda la tarde. Pero saquemos cuenta. Noé vivió 930 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre en todo su poder que acaba de salir de la obra de Dios? Perfecto, con toda su virilidad. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre en 930 años? Gracias, hermano. 1 por año, porque él no nació. Acuérdense, él no nació. Él fue hecho ya adulto. Él no tuvo que esperar estar desarrollado para empezar a tener hijos. Ya él era un fabricante. Así que él y Eva se dedicaron a la tarea de hacer hijos apenas salieron del Edén. Y como dijo alguien por allí, pues si tuvo 930 años, seguramente tuvo 930 hijos. ¿Cuántos hijos puede ver un hombre? No hijos. ¿Cuántos nietos puede ver un hombre que vive 930 años? Imagínense que cada hijo de él haya tenido tantos hijos como años tuvo. Y vamos a poner que uno de esos 930 hijos tuvo 400 años. Y en esos 400 años engendró, no vamos a ir muy lejos, 200 hijos. Y que de esos hijos, vamos a poner que de los 200 hijos, los 200 tuvieron hijos y entonces engendraron 150 hijos que ya son los bisnietos de Noé. Hermanos, Noé vivió hasta que Lamec, el padre de Noé, estaba vivo. Casi 10 generaciones. Ahora usted se imagina, Adán, gracias. Ese es Adán nada más. Ese es Adán solo. No estamos contando, como dice la Biblia, que dice que tuvo hijos e hijas. Y no sabemos cuántos son. Entonces, ¿usted se imagina la progresión geométrica de esa cosa? Crece y se multiplica. Así que cuando Adán, Caín, Set, Enoc,
Mahalaleel, Matusalén, y todos ellos empezaron a producir hijos. Hermanos, el mundo se llenó de gente. Y no eran 100 y miles, eran millones de personas. Y usted me va a decir, ¿y de los millones de millones se salvaron qué? 8. ¿Y por qué? Porque esos fueron los que decidieron salvarse. Porque la Biblia dice que ellos no entendieron que ese hombre que estaba fabricando esa arca los estaba condenando con cada martillazo. No entendieron que cada año que pasaba tenían un año menos y un año menos. En vez de tener un año más, aquí estaban teniendo un año menos. Nuestros cumpleaños no es que cumplimos un año más, es que cumplimos un año menos. Un año menos de oportunidad, un año menos de vida, un año menos que te queda para encontrar al Señor. Y entonces, hermanos, Noé, con esa fe, me imagino los comentarios de la prensa, me imagino los comentarios por la televisión, me imagino las burlas, me imagino la presión de su mujer, me imagino a sus hijos. Porque no crean, hermanos, ellos no eran perfectos, tenían sus dudas. Los amigos seguramente decían, pero ¿de verdad tú piensas que tu papá está bien de la cabeza? Hermanos, este hombre construyó el arca y pasaron los 120 años y terminó el tiempo y Dios le dijo, Noé, entra tú en el arca con tu familia, y Dios hace aquel milagro enorme de traer a los animales por pareja sin que nadie los agarrara ni los amarrara, vinieron solitos. Nosotros sabemos por el espíritu de profecía que los ángeles trajeron a los animales. Pero imagínense la oleada de pájaros que dice la sierva de Dios, oscurecieron el cielo y entraron al arca y todos los animales entraron en orden. Y después que entraron los animales, entró Noé y dice la Biblia, descendió un ángel del cielo y ¿qué hizo? Y ¡pum! Entonces la gente de afuera sí que se volvió loco. Pero ¿cómo se le ocurre meterse adentro con ese poco de animales? Pero es que es un... Y a los hijos, también por él que está viejo y loco, pero ¿cómo le va a hacer esa maldad a esos muchachos, pobrecitos? Y esas mujeres tan necias, ¿dónde estarán los padres de esa gente? ¿Y se imaginan ustedes? Y entonces pasa un día, ¿y qué pasó? Nada de lluvia. Pasaron 2 días, ¿y qué pasó? Nada de lluvia. 3, nada. 4, ay, la cosa se está poniendo ya fea dentro del arca. Los hijos, papá, ¿y entonces? ¿Para qué nos metiste acá? Pero había una cosa que ellos no habían controlado, y eso fue la puerta. ¿Quién la cerró? Dios. Noé les decía, yo no cerré la puerta. Es más, ni podía cerrar la puerta. Esa puerta yo no la podía cerrar. Esa puerta la cerró Dios, yo no la puedo abrir. Y hermanos, la Biblia dice que ellos no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Nadie entendió. Déjame decirte, ni los que estaban afuera entendieron que estaban perdidos cuando se cerró la puerta, y tampoco los que estaban dentro entendieron que estaban salvados cuando se cerró la puerta. ¿Había llovido? No. Ahora, ¿por qué Jesús dice que como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre? Porque así va a ser. En el cielo, hermanos, en el cielo, la puerta se va a ¿qué? A cerrar. Pero aquí ninguno va a escuchar cuando la puerta se cierre. Nadie va a escuchar la llave de la puerta pasar el seguro. Aquí en la tierra, mientras todos seguimos viviendo, dice la sierva de Dios, en nuestras actividades rutinarias,
mientras los padres siguen enviando a sus hijos a la escuela, mientras los hombres siguen en el afán de buscar trabajo, etcétera, 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 la puerta de la gracia ya se habrá ¿qué? Y mientras la gente sigue asistiendo al templo y orando y cantando, la puerta de la gracia ya estará ¿qué? Ups. Entonces tú dirás, o sea que en ese día, cuando yo diga, Señor, perdóname, no hay perdón. Pero ¿y él por qué no me avisó? Te lo está avisando. Pero ¿y cómo voy a saber que la puerta de la gracia se cerró? ¡Oh! Porque cuando la puerta de la gracia se cierre en el cielo, no muchos días después, comenzarán a caer las plagas sobre la tierra. Y el día en que las plagas empiecen a caer, nos vamos a ver unos a otros y vamos a decir, esto se acabó. ¿Y ya vino Cristo? No ha venido. ¿Y entonces por qué nos estamos preparando para la venida de Jesús? Porque el diablo es así. Deberíamos estarnos preparando para cuando la gracia ¿qué? Se termine. Porque eso es lo que va a sellar tu destino final. ¿Te salvaste o te perdiste? Y entonces me dirás, ¿y entonces quién sabe quién se salvó y quién no se salvó? Nadie lo sabe. ¿What? Pero tiempo de angustia, hermano. ¿Estaré o no estaré? ¿Me arrepentí o no me arrepentí? ¿Me perdonó o no me perdonó? La angustia no es para la gente del mundo. La gente del mundo no estudia la Biblia. La angustia es para aquellos que profesamos ser hijos de Dios. Y esa angustia, hermano, por eso estamos en estas lecciones acerca del crisol. Esa angustia nos va a venir a todos aquellos que profesamos creer en Cristo. Hermano, Noé condenó al mundo por su fe. Hoy día los hijos de Dios están condenando al mundo por su fe. Esa fe que condena al mundo salva a la iglesia. Pero si no tenemos fe como la tuvo Noé, si no creemos realmente que todo esto está sucediendo, nosotros mismos nos vamos a condenar. Y eso no puede suceder. Creamos que el Señor Jesús va a cumplir lo que Él dijo. Aunque ustedes vean que los días pasan, aunque vengamos a la iglesia y nos sintamos cansados, aunque pensemos que ya no vale más la pena, creamos, hermanos, el Señor es fiel y Él va a cumplir su palabra. Amén.